Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Adriana Leida Gareca Medrano. El nombre de mi grupo es Loyalty y nos tocó exponer lo que es análisis de sensibilidad, cambio en el coeficiente tecnológico. Los integrantes de mi grupo son Aguilar Pereira Ana Gabriel, Argollos Solís Elías, Fuentes Pinto Juan Carlos, Guzmán Colque Maribel, Huanca Cintia Lisset, Rocha Paco Eliana Scarlett, Tapia Maderich Guadalupe. Y ahora vamos a ver el primer ejercicio. Acá tenemos el planteamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar el problema a la forma estándar, añadiendo variables de exceso, holgura o artificiales según corresponda. Entonces, aquí nos dice, cambiando la segunda columna de la matriz de coeficientes tecnológicos, nos llega a dar esto, donde tenemos que maximizar z. Y como la restricción de 1, 2 y 3 son de tipo menor o igual, se agregan las variables de holgura x4, x5 y x6, para lo cual obtenemos esta primera tabla, en la cual vemos que la variable que sale de la base es x6 y la que entra es x1. Pero aún continuamos haciendo los ejercicios correspondientes y vemos que en nuestra segunda tabla la variable que sale en la base es x5 y la que entra es x6, para luego obtener esta solución óptima hasta que obviamente sea negativo o positivo y llegamos a la solución óptima donde z es 280, x1 2, x2 0 y x3 es 8. Ejercicio número 2. Continuamos con la exposición. Tenemos la función objetivo, que es maximizar z, que es 10x1 más x2 más 3x2. Y como restricciones tenemos x1 más 7x2 más 7x3 menor o igual a 10. 8x1 más 6x2 más x3 menor o igual a 15. 9x1 más 3x2 más x3 menor o igual a 20. Ahora, lo que nos pide es cambiar la columna 2 en 10, 5 y 5. Y la función objetivo en la columna 2 en 20. Al reemplazar en las restricciones tenemos x1 más 10x2 más 7x3 menor o igual a 10. 8x1 más 5x2 más x3 menor o igual a 15. 9x1 más 5x2 más x3 menor o igual a 20. Luego añadimos las variables de holgura. Si la primera restricción x es S2, a la segunda restricción S3, a la tercera restricción, para después pasar a la tabla inicial. Ahora copiamos los valores de la función objetivo igualando a 0, que tendríamos menos 10, menos 20, menos 3, 0, 0, 0, 0. En S1 tenemos 1, 10, 7, 1, 0, 0, 10, 8, 5, 1, 0, 1, 0, 15. Y en S3 es 9, 5, 1, 0, 0, 1, 20. Ya copiando los valores, buscamos el mayor número en la tabla, que sería 10, y dividimos con los lados derechos de los posibles resultados, que es 10, 15 y 20. De la fila S1 y la columna X2, agarramos ese valor y los posibles resultados, que es 10. Lo dividimos los posibles resultados. 10 dividido entre 10 sería 1, y 15 dividido entre 5 sería 3, y 20 dividido entre 5 sería 4. Entre esos valores buscamos el menor número, que sería 1. Entonces nuestro pivot en la segunda restricción, en la interacción 1, tenemos como nuestro pivot, que es el de X2, de la fila X2, la columna X2, que sería 1. Trabajamos con esos valores hasta convertirlos a 0. En la segunda interacción, nuestro pivot sería el valor de X1, fila X1 y columna X1. Ahí me he confundido en copiar los valores. Bueno, disculpa, chicos. Es 1 en la fila X1 y columna X1 es 1, y luego arriba está 0, 0 y S3, que es 0. Y como nuestras soluciones tenemos Z, que es igual a 92 sobre 3,
y x1 a 4 sobre 3, x2 a 13 sobre 15, x3 que es 0, S1 0, S2 0 y S3 es igual a 11 sobre 3. Vale, buenos días, yo continuaré con el ejercicio número 3, que nos da la función objetiva de maximizar y las siguientes restricciones, como lo pueden observar. Ahora, nos piden que hay un en la columna 1, que son 15, 16 y 4, y en C1 es igual a 10. Vale, la función objetivo es maximizar. De 60 cambia a 10, x1, y las demás variables se mantienen, que sería más 30x2 más 20x3. También en las restricciones, en la primera restricción cambia 15 de 8 a 15x1 más 6x2 más 3, diré x3 menor o igual a 48. En la segunda igual cambia la primera restricción de 4 a 16x1 y las demás variables se mantienen. Y en la tercera cambia de 2 a 4x1. Vale. En la resolución, antes de poder resolverlo, tenemos que añadir las variables de holguras. Las variables de holguras se anotan con la letra mayúscula S. Como pueden ver, está resaltado con amarillo, y a continuación armamos la tabla del simplex. Una tabla del simplex tiene que tener las bases, que son las de las restricciones y las holguras. Las restricciones serían x1, x2 y x3. Las holguras son s1, s2 y s3, y tiene que tener un resultado. Para resolver la tabla del simplex, para hallar el valor del pivot, tenemos que ver en la fila de la z el valor mayor, pero que tenga el valor negativo, que sería 30. La columna 30, todo lo que está arriba del valor, de la columna 30, esa sería la columna del pivot. Ahora hallamos el valor del pivot, que luego dividimos la columna dividido con los lados derechos, y el valor más negativo sería el valor del pivot, que sería 3 medios. Este valor es el valor del pivot, y ingresa a la tabla x2 y sale de la tabla s3. Y después resolvemos, que sería, multiplicamos la fila del pivot con 2/3, y los valores del pivot se multiplica con la columna, y los restamos con cada una de las filas. Así resolvemos, y para ver que si está bien o que haya terminado el ejercicio, vemos que en la tabla tenemos que tener una matriz identidad. Eso quiere decir que está terminado el ejercicio. También tenemos la solución óptima, que sería z igual a 272, x1 es 0, x2 8 quintos, x3 56 quintos, S1 136 quintos, S2 igual a 0 y S3 igual a 0. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. A mí me toca exponer el ejercicio número 4. Lo primero que vamos a mostrar es la función objetiva inicial, que será maximizar z igual 3x1 más 5x2. Su primera restricción es x1 menor o igual a 4, y su segunda restricción es 3x1 más 2x2 menor o igual a 18. Y en la tercera fila nos indica que las variables de decisión no pueden ser con números negativos, 0 o mayor a 0. Vamos a omitir la resolución de nuestra función objetiva inicial y vamos a llegar directamente a su solución óptima, que sería igual a z igual a 45, x1 igual a 0,
x sub 2 igual a 9, x sub 3 igual a 4 y x sub 4 igual a 0. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a empezar con nuestros nuevos valores. Vamos a hacer cambios en la columna en x2, no, en x1, que va a ser 10 y 1/2, y vamos a empezar resolviendo por el método simple. El primer paso será despejar nuestras tres primeras ecuaciones, que será z es igual a 3x más 5x2, y lo pasamos al lado izquierdo con signo cambiado. De ahí vamos a obtener nuestras restricciones cambiadas. Como veremos en la tabla, ya tenemos nuestras restricciones cambiadas y empezamos a encontrar nuestro pivot. Como se ve, menos 1/2 es nuestro pivot, y tenemos que dividir los lados derechos con las restricciones, que es 4 entre 10 y 9 entre 1/2. Nuestro mayor va a ser 10, entonces lo tomamos como pivot. Y empezamos convertimos el 10 en número, lo tenemos que convertir tiene que ser igual a 1 para hallar nuestra matriz de identidad. Entonces, al momento de convertirlo en 1, toda la fila cambia. Lo mismo sucede con los coeficientes de arriba y abajo, que lo tenemos que volver 0. Y de tal manera nuestras filas cambian. Y al resolver todo eso tenemos una solución óptima, que z es igual a 226 sobre 226 quintos, x1 2 quintos, x2 44 quintos, x3 igual a 0 y x4 igual a 0. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos. Continuando con la exposición, tenemos en la función objetivo, que es maximizar z es igual a x sub 1 más 3x sub 2, y las restricciones que serían x sub 1 más 3x sub 2 menor o igual a 10. En la segunda restricción tenemos x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 20. Ahora se hace un cambio en la columna número 1, donde nos quedará maximizar z es igual a 30x sub 1 más 3x sub 2, y las restricciones, y las nuevas restricciones, perdón, que serían 6x sub 1 más 3x sub 2 menor o igual a 10, y 4x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 20. Luego añadimos las variables de holgura, s sub 1 a la primera restricción y s sub 2 a la segunda restricción, para después pasar a la tabla inicial. Copiamos los valores de la función objetivo igualado a 0 y las restricciones. Luego escogemos el número más menor, que sería menos 30. Ahora dicha columna se divide con los datos del lado derecho y definimos nuestro pivot, que en este caso sería 6. Después convertimos el 6 a 1. Más abajo, por favor. Multiplicando toda la fila por 1/6 para luego convertir todos los datos que están por encima y por debajo del pivot en 0. Luego los respectivos iteraciones, que serían por 30 y por menos 4. Y esto para obtener que z es igual, más abajo por favor, que z sería igual a 50, x1 igual a 5 tercios, x2 igual a 0, s sub 1 igual a 0 y s sub 2 igual a 4 tercios. Gracias. Ya bien, continuando con la exposición. Buenos días, Lice, buenos días, compañeros. Tenemos la función objetivo principal, que es maximizar, como ven en la primera parte del ejercicio. Luego, como el tema explica, hay un cambio en la columna 3, que es el 8, el 4 y el 2 en los x sub 1. Y en C3, que es el 2000, que sería la función objetivo de x sub 3. Entonces, un poquito más abajo, por favor, Adri. Hacemos los respectivos cambios, como podemos ver acá en el ejercicio, y hacemos la resolución. Como anteriormente mis compañeros han explicado, un poquito más, Adri, por favor. Cuando se tiene al aumentar las restricciones, tenemos que darnos cuenta el signo del menor o igual, entonces se aumentan las holguras, que en mi caso están representadas con la S, tanto en las restricciones como en la función objetivo. Si en las restricciones hay
si aumentamos 3 holguras, entonces en la función objetivo de igual manera se aumentan las 3. Hacemos la tabla principal, colocando los valores de la función objetivo y las restricciones, y hallamos el pivot con la función simplex, como mis compañeros lo explicaron anteriormente. Más abajo, por favor, Adri. En este caso nos salieron 3 iteraciones, y en la tercera iteración ya tenemos los resultados, donde la solución óptima de Z nos ha dado, está representado en fracciones, es 375.000 sobre onceavos, x1 es 100 sobre onceavos, y x2 700 sobre onceavos, x3 es 0 y x4 es 0. En este caso me he olvidado yo colocar el valor de S1, que sería 4.500 sobre onceavos, S2 sería 0 y S3 sería 0. En caso de que el ejercicio te proporcionara una solución óptima anterior, o sea, la inicial, se hace una comparación y una interpretación de que si nos convendría hacer los respectivos cambios que nos dice. Muy buenas tardes, licenciado, a todos los compañeros. Voy a exponer el ejercicio 8. Como pueden ver, tenemos la función objetivo, que es maximizar 800x1 más 1200x2 más 1000x3. Y tenemos las respectivas restricciones, que serían 3x1 más 4x2 más 2x3 menor o igual a 60. Y así sucesivamente, pero en la parte de abajo nos dice hay un cambio en la columna 1. Los valores en x1 que serían 1, 6, 3 y la función objetiva de la columna 1, 400. Entonces, hacemos los respectivos cambios y añadimos las variables de holguras. En este caso no lo he anotado aquí. Y que serían S1, S2 y S3. Hacemos los cambios con las restricciones de menor o igual a 60, menor o igual a 242, menor o igual a 125. Aquí está. Estos son los cambios, las variables de holguras, S1, S2 y S3. Como podemos ver, esto lo resolvemos por el método simplex. Pasamos los datos, X1, X2, X3, y las variables de holguras, que sería una matriz identidad. Y como primer paso, tenemos que hallar el número más negativo, que sería, en este caso, si pueden ver, en Z el número más negativo sería menos 1200. Y entonces esta llegaría a ser nuestra columna pivote. Y para hallar la fila pivote, en este caso tenemos que dividir los valores que serían de R, 60, las restricciones, 60, 242 y 125, cada uno por la columna pivote. En este caso, dividiendo todo esto, la fila pivote sería la fila 2, y en este caso llegaría a ser 4 nuestro valor pivote. Dividimos entre 4 y tenemos que hacer llegar el valor a 1. Más abajo, por favor. Posteriormente, convirtiendo el valor a 1, tenemos que hacer que los valores superiores e inferiores lleguen a 0. Por lo tanto, hacemos los respectivos cálculos. En este caso, uno de los pasos que se puede hacer más sencillamente es tomar los valores de Z, que en este caso serían 1200 menos 1200 menos 400 menos 1200 menos 1000. Hacerlo con positivos, ¿no? Multiplicarlos con positivos con la fila pivote y posteriormente sumarlo o restarlo con la fila que queremos convertir. En este caso, en la tabla 3 tenemos ya convertido los valores a 0, que son los valores superiores e inferiores a la columna pivote, a la fila pivote. Llegando a un resultado de la solución óptima, que sería Z igual a 23.200, X1 igual a 0, X2 a 17 medios, X3 a 13, S3 a 13 y S2 a 0, S1 a 0.
Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. Voy a continuar con lo que es el ejercicio 9. Pues nuestra función objetivo dice maximizar z, que es igual a 2x sub 1 más 3x sub 2. Y tiene dos restricciones que son x sub 1 más 6x sub 2 menor o igual a 15. Y 3x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual a 30. Con las condiciones de no negatividad, que serían x sub 1, x sub 2, mayor o igual a 0. Un poquito más arriba, por favor. Su solución óptima sería z, que es igual a 345 sobre 16 avos, x sub 1, 75 sobre 8 avos, sobre 8, perdón, x sub 2, 15 sobre 16 avos, S1 es igual a 0 y S2 es igual a 0. Él nos dice que tenemos que hacer un cambio en la columna 2, que es 12 y 4, y C sub 2 igual a 9. Entonces, haciendo ya la corrección, el cambio, perdón, sería maximizar Z igual a 2x sub 1. Ahí ya hacemos un cambio que sería más 9x sub 2. Y en las otras dos restricciones hacemos los respectivos cambios. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir las variables de holgura S sub 1 en la restricción 1 y S sub 2 en la restricción 2. Y ahí estaríamos estandarizando. Como pueden observar ahí, se aumentó S sub 1 y S sub 2. Ahora vamos a igualar la función objetivo a 0 para que luego podamos trasladar los datos a la primera tabla. Para encontrar cuál es nuestra columna pivot, lo que tenemos que hacer es fijarnos en la fila de Z. Y como nos dice el ejercicio que es maximizar, entonces tenemos que buscar el número más negativo. En este caso sería menos 9. Ya esa sería nuestra columna pivot. Ahora tenemos que buscar nuestra fila pivot. Para eso tenemos que dividir lo que es el lado derecho entre la columna pivot y buscar el número más pequeño. En este caso sería S1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya que tenemos nuestro número pivot, tenemos que convertir los números, la fila de arriba y la fila de abajo en 0 y convertirlo eso en 1. Entonces dividimos entre 1 sobre 12 avos, multiplicamos, perdón, y nos sale 1. Ahora tenemos que hacer los respectivos las respectivas multiplicaciones y sumas para poder convertir en 0 tanto arriba como abajo. Ya ahí estaríamos pasando en la segunda tablita. Ahora tenemos que encontrar otra vez nuestro número pivot. Nuevamente nos fijamos en lo que es la fila de la Z y tenemos que buscar el número más negativo. En este caso sería la columna X sub 1. Y otra vez tenemos que dividir el lado derecho entre la columna pivot para encontrar así nuestra fila pivot. Ya teniendo eso y haciendo que entre X sub 1 y que salga S sub 2, tendríamos ya la solución óptima, que sería Z igual a 735 sobre 32, X sub 1 igual a 75 sobre 8, X sub 2 a 15 sobre 32, S sub 1, 0 y S sub 2, 0.